Y disculpen, solo unos segundos, excusarme porque vengo, le decía yo a Marcela, falleció una colega y hoy día era su funeral y era muy, muy lejos de acá. Así que por eso fue el retraso de regresarnos y retrasarnos un ratito. Bueno, la idea de hoy día, fundamentalmente diría yo, más que darles una charla, que yo tengo una presentación que se la voy a dejar a Marcela, que la puede, por supuesto, compartir con todas y todos. También ella cuenta con mi correo, por tanto, cuando terminemos esta conversación que vamos a tener, eh, lo que podemos hacer, si queda alguna duda o alguna pregunta que no hayan planteado y de repente se acuerdan, oye, me acordé de tal cosa, que a través de Marcela o sus dirigentes me hagan llegar las consultas más concretas o más específicas de lo que ustedes requieran. Contarles, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos vigente una ley, tenemos vigente 3 leyes actualmente. Hay una ley que es el bono postlaboral, la 20.305, que es una ley que yo diría que está bastante acotada a un segmento, para que la redundancia, acotado del universo de funcionarios y funcionarias públicas. El bono postlaboral, yo diría que es el beneficio más acotado porque tiene que ver con la línea de tiempo y con requisitos que si uno no cumple uno de ellos, que son 4 o 5, que están en detalle en la presentación, uno queda, digamos, fuera de esto. ¿Ya? Y hay una condición que marca como la línea de tiempo que respecto al bono postlaboral, que se llamaba, que era el bono para los bañados previsionalmente, que eran aquellas personas que habían cotizado en el sistema de reparto y después tuvieron que trasladarse a cotizar una AFP y que hubiesen tenido la condición de funcionarios o funcionarios públicos al 1 de mayo del 81 o anterior a esa fecha, ¿ya? Que tuvieran una cotizante AFP, que tuvieran una tasa de reemplazo igual o inferior al 55% entre lo que uno va a obtener de pensión y lo que uno gana en actividad, ¿ya? Pero yo diría que lo que marca la diferencia en este bono postlaboral que en este minuto se encuentra, para este año tiene el valor de 90.278 pesos, es que uno tiene que haber tenido la condición antes del 1 de mayo de 1981 de funcionario público, no importa si era descentralizado o centralizado, pero tenía que haberla tenido, ¿ya? Esa ley va a expirar cuando se le pague al último beneficiario de los 140 y tantos mil, cerca de 200.000 funcionarios que el 2008, cuando fue promulgada esta ley, tenían derecho a eso, ¿ya? Pero como les digo, ese detalle está súper clarito en la presentación. El otro beneficio que posteriormente negocia directamente la NEF, porque el bono postlaboral fue en el marco de la mesa del sector público, donde hay 16 confederaciones actualmente que integran la mesa del sector público. El segundo beneficio es el que originalmente se llama incentivo al retiro, y que consiste en los meses que a nosotros nos pagan al momento de acogernos a retiro voluntario, a renuncia voluntaria, ¿ya? Y que tiene que ver con la cantidad de meses que nos pagan de acuerdo a los años de servicio que tengamos en el servicio donde hemos estado o en otro servicio público, ¿ya? Y que tiene como tope 11 meses ya de pago al momento que uno se acoge, digamos, al retiro, o a menos meses, dependiendo, digamos, de la cantidad de años de servicio. Para tener el tope de los 11, se requiere 22 años. O sea, los funcionarios y funcionarios que tengan 22 años o más cumplidos al momento de retirarse, van a recibir 11 remuneraciones al momento de retirarse. Si tienen menos, ya, porque podría ser que alguien trabajó en el área privada y trabajó solamente, por poner un ejemplo, 18 años en la administración pública, lo que se paga ahí es un mes de remuneración por cada 2 años de servicio. Entonces, si alguien tiene 18 años, por ejemplo, le correspondería 9 meses. En general, en la administración pública, no sé si sea en este caso particular del INE, porque ustedes han tenido bastantes periodos también de funcionarios o funcionarios trabajadores honorarios, pero en general, en los otros servicios públicos, por ejemplo, como el mío, el IPS, nosotros normalmente hemos tenido funcionarios en contrata y en planta, que es bastante pequeña, pero no hemos tenido esta situación de honorario. Bueno,
ese segundo beneficio le corresponde tanto a cotizantes AFP como cotizantes del sistema antiguo o sistema de reparto, porque también pueden haber colegas que estén conectados ahora o que sean del INE, que no estén en AFP, todavía quedan algunos, que cotizan aún en el IPS a través de la Caja Nacional de Empleados Públicos. Estos meses que se pagan, como les digo, les corresponde tanto a las personas que cotizan en el sistema de reparto o a los cotizantes de AFP, ¿ya? Esa ley está enmarcada en la ley 19.882, ¿ya? No se termina, es de carácter permanente, ¿ya? Y el cálculo del monto que cada uno va a recibir se calcula de la siguiente forma. Cuando yo me acojo retiro, o sea, diciembre del 2023, lo que van a hacer es que van a tomar mi remuneración imponible. ¿Qué significa? Que no solamente es el sueldo normal que nosotros recibimos, sino que además cualquier tipo de otras asignaciones, por ejemplo los trimestrales, ya, que son imponibles. Todo eso para nosotros constituye una remuneración. Por tanto, lo que hacen, si yo me voy en diciembre, ¿no es cierto? En diciembre del 2023, renuncio el 31 de diciembre, del 31 de diciembre hacia atrás, me van a tomar el promedio de las últimas 36 remuneraciones imponibles que yo tuve, ¿ya? Al promediar, eso va a dar un valor X, porque va a depender del grado que tenga el funcionario o la funcionaria, porque entiendo que acá en el INE son todo estatuto, ¿no? No hay código del trabajo acá. Ya, somos estatutarios. Entonces, por tanto, nos van a tomar las 36 últimas rentas antes de la fecha de retiro y de ese promedio va a salir un valor X que va a depender de la remuneración que cada uno tenga, ya el grado, y ese valor X ya se va a multiplicar por el número de meses que le corresponde a cada uno de acuerdo a los años de servicio. ¿Ya? Esto lo podemos ir explicando más en detalle, si les quedan dudas ustedes después me van a consultar. Ahora, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos en este minuto como confederación? El desafío es que hay una ley que está orientada solamente, que es complementaria a las dos anteriores que yo les señalé, ¿ya? Y es la ley 20.948, que se dicta y se publica el año 2016, el 3 de septiembre del 2016, y que se negoció en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ahí lo que nosotros hicimos, me correspondió en esa oportunidad, en una oportunidad anterior también en el gobierno del presidente Piñera, que ahí fue un poquito descalabroso el tema, porque bajamos de tener un beneficio en UTM, acordado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, bajamos a 395 UFs parejos para todos. Llega el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, y lo que hace la Confederación, negocia, tratando de reeditar el primer beneficio que habíamos tenido para nosotros en UTM, ya para los que son cotizantes FP, y se logra que en esa oportunidad esta ley tenga una vigencia de 10 años. Entonces parte el 2014, aun cuando se haya publicado el 2016, parte a contar del 2014 y expira o termina el 31 de diciembre del 2024. Ese es el desafío que hoy día la Confederación tiene, particularmente respecto de ese segmento que es el mayoritario. Lamentablemente, la mayoría de los funcionarios y funcionarios públicos de distintos servicios estamos ahí en un espacio que no quisiéramos estar, que somos imponentes de la AFP, ¿ya? Y evidentemente que este beneficio, a pesar de que es un paliativo, porque en el fondo la ANEF cuando parte con todo el proceso de transformación o de esta posición respecto a la situación crítica de los que se iban pensionando por ser cotizante FP, efectivamente se genera esta ley 20.948, y seguramente ustedes logran ver la actual lámina que yo estoy exponiendo en la pantalla. ¿Y por qué le decía un par de láminas que voy a mostrar? Porque la presentación va a quedar en su totalidad. Si bien es cierto que un paliativo, porque no cambia el sentido de fondo que ha sido la lucha constante del movimiento sindical, y lamentablemente yo creo que tuvimos la oportunidad de haber tenido mejoras estructurales, pero era a través de una nueva constitución,
era a través de otros mecanismos, y para qué vamos a entrar en política contingente, ya sabemos lo que la ciudadanía en su mayoría votó. Entonces nos quedamos entrampados nuevamente en una situación bastante incierta, y esta ley, que es la que termina el 31 de diciembre del 2024, si bien es cierto es un paliativo, a la mayoría de los colegas, tanto ustedes como de todos los servicios a los cuales nosotros tenemos vínculos como ANEF en estas materias, es del mayor interés, ¿ya? ¿Por qué? Porque además tenemos la otra problemática, que el gobierno, el actual gobierno del presidente Boric, el año pasado, en noviembre, ingresa un proyecto de reforma previsional, que si bien es cierto, tampoco, para ser bien honesto, representaba lo que nosotros anhelábamos desde el punto de vista de fondo. Sin embargo, y esta es una opinión particular, no representa la opinión de la MEF, creo que en alguna medida era un camino que nos mostraba algunas luces para haber podido mejorar el sistema de pensiones, porque en el fondo lo que hay que resolver aquí es el monto de las pensiones. Sin embargo, ustedes también saben que la situación del proyecto de la reforma previsional está bastante entrampado, hay una mayoría parlamentaria que no es del oficialismo, o sea, no es adherente al actual gobierno, y que no quieren avanzar en esa reforma. Entonces, ese elemento, que es un elemento coyuntural, para ponerlos un poco en contexto, dobla el esfuerzo, o nos obliga a doblar el esfuerzo por mantener esta actual ley, o los beneficios de la actual ley 20.948, que como les decía y les reitero, termina la actual ley el 31 de diciembre del 2024. Sería un funcionario, un poco para que les quise poner esta lámina para graficar. Si hoy día un funcionario de los distintos calafones que les voy a dar cuenta acá, se fuera en las condiciones que estamos, ¿ya? Y que eso es lo que no debiéramos perder, digamos, debemos mantenerlo en el tiempo. Estos montos están actualizados al valor de la UTM de julio del 2023. A uno le aplican el monto de la UTM del mes que se va. Si yo me voy en diciembre del 2023, será el monto de la UTM del 2023. En este caso, para graficarles con cálculos bien transparentes, yo puse el valor de la UTM de julio del 2023, que asciende a 63.326 pesos. ¿Cómo segmentamos esto? Entonces, hoy día, si un auxiliar administrativo se acoge a retiro, suponiendo que fuera este mes, porque el ejemplo con los valores de este mes, si tiene 20 años o más, un auxiliar o un administrativo, le corresponde 320 UTM, lo que en dinero significan 20.364.320 pesos. A eso hay que adicionarle los meses que nos pagan por la ley anterior que señalábamos. Y en algún caso excepcional, porque no ocurre en todo, podría que alguien tuviera derecho al bono por laboral. Pero no, la mayoría, diría yo, que tienen, bueno, van a tener derecho a los meses que le correspondan de acuerdo a los años de servicio, más este beneficio. Si un auxiliar administrativo no tuviera 20 años de servicio, pero tuviera 18 años o menos de 20, le correspondería un proporcional de 233 UPM, que a la fecha son 14.754.958 pesos. En el caso de los colegas que están en el escalafón técnico, con 20 años o más, son 404 UTM, que el valor actual son 25.583.704 pesos en valor, digamos, en pesos. Si el colega que está en el escalafón técnico no tiene los 20 años, pero tiene más de 18 años en ese rango, le corresponderían 303 UTM, que a este valor de este mes serían 19.187.778 pesos. Después pasamos al escalafón profesionales, directivos y fiscalizadores. En el caso de ustedes, entiendo que tienen profesionales y directivos, porque fiscalizadores no. Ya. Pero hay otros servicios, como la dirección del trabajo u otros servicios, que en vez de tener escalafón profesional, ellos se mueven con el tema de un escalafón de fiscalizadores. Para los profesionales directivos y fiscalizadores con 20 años o más de servicio, les corresponde 622 UTM, que a julio del 2023 significarían 39.388.772 pesos. Si esta persona que está en estos escalafones
no alcanza los 20 años, pero tiene más de 18, está en el segundo tramo, serían 466 UTM, que serían 29.509.916 pesos. ¿Por qué quise yo resaltar esto? Porque un poco para dimensionar, ¿ya? Tampoco son cantidades estratosféricas, como les decía, es un paliativo, pero es un beneficio que ya se instauró por el periodo de 10 años. Entonces la gente está preocupada, y por cierto, está preocupada con todo derecho, que qué es lo que pasa a contar del 1 de enero del 2025 adelante, y en un par de minutos más les voy a explicar en qué estamos ahora. Pero también quisiera hacer la siguiente acotación. Cuando hablamos del último tramo y hablamos de profesionales, directivos y fiscalizadores, puede darse la situación que tengamos colegas en escalafón técnico o administrativo, pero que percibe la asignación profesional, ¿ya? En ese caso, si tenemos un colega administrativo o técnico, o en el escalafón técnico o administrativo, pero que percibe la asignación profesional, a ese colega le va a corresponder también las 622 UTM, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan claro, está establecido en la ley. Así que eso es súper bueno para clarificarlo, porque en muchos servicios, yo diría que en la mayoría, son muy pocos los que tienen ordenados sus dotaciones con escalafones, para qué decir la planta. Entonces, por ejemplo, en mi servicio eh, tengo un alto porcentaje de colegas que están en escalafón técnico, pero el porcentaje de colegas en el IPS que recibe asignación profesional es del 72% del total de la votación. ¿Ah? Pero el grueso está en escalafón técnico, lo que quiero volver a reiterar. Si tenemos un colega escalafón administrativo o técnico, pero percibe la asignación profesional, le va a corresponder las 622 de, ¿ya? Lo otro que también quería comentarles, hubo el año pasado y el antepasado una situación de carácter transitoria o extraordinaria. Del año 2021 para el 2022 y del 2022 para el 2023, en ese caso es el artículo 49 de la ley de reajuste, a donde nosotros negociamos los aguinaldos, el reajuste, una serie de otros beneficios. Se fue planteado en estos 2 últimos años la propuesta por todas las confederaciones integradas en la mesa del sector público, la necesidad de poder dar la posibilidad a todos aquellos funcionarios y funcionarias que a contar del 1 de enero, vamos a usar este año, a contar del 1 de enero del 2023, tuvieran 70 o más años cumplidos desde el 1 de enero en adelante, que se hiciera una reactivación de sus beneficios, porque ya a los 70 uno pierde todo, ya no le quedan meses, no le va a quedar bono de la UTM, nada. Entonces, en el artículo 49 modificó los incisos ya correspondientes a las leyes, pero solo para aquellos colegas que este año, a contar del 1 de enero, tuvieran 70 años o más cumplidos. ¿Qué debían hacer esos colegas que se encontraran en esa situación? El área de personal correspondiente tendría que los notificado y haberle dicho, sabe que usted tiene derecho a esto. Y usted puede hacer este trámite hasta el 31 de mayo del 2023 e informar a la autoridad de servicio, al área que corresponde, que usted se va a acoger a esto. Entonces esas personas que ya habían perdido todos los beneficios que ya hemos conversado, se acogían a esto y recuperaban el beneficio. ¿Ya? Ahora quiero saber, deja de compartir nomás, a conectarme más con las chicas. Entonces, bueno, eso es un poco, yo quise hacer como un refresco de lo que tenemos hoy día vigente, las distintas leyes, pero como les digo, el desafío primordial es nuestra última ley, que tiene que ver con dónde están expresados los beneficios en UTM. Ahora quisiera contarles lo que yo he tomado conocimiento en la NEF, porque también quiero decirles que el vicepresidente titular de la cartera de la vicepresidencia de Previsión es Carlos Insunza.
Sin embargo, cuando nosotros partimos este último periodo en la NEP, nosotros con el compañero compartimos o acordamos que esta iba a ser una vicepresidencia de corresponsabilidad, y así fue asumida y aceptada al interior del directorio. ¿Por qué? Porque Carlos, el compañero Carlos Insunza, en este minuto también es el coordinador de la mesa del sector público, ¿ya? Entonces yo me he abocado, tal como lo convenimos, a todo lo que tenga que ver con el tema de la reforma previsional, algunos antecedentes de la PGU, que yo manejo también por ser profesional del área en mi pega, y todo lo que fuera incentivo al retiro lo iba a ver yo. Por eso estoy aquí con ustedes y me traslado, digamos, territorialmente si tengo que hacer alguna cosa presencial. Y volviendo al tema de la mesa del sector público, para contarles en qué se está ahora, el año pasado, en el marco de la negociación de la mesa del sector público, donde no solo se negocian cosas pecuniarias directas, como el porcentual de reajuste, los aguinaldos, los bonos, también se negocian otro tipo de materia, y de hecho creo que son como 22 mesas en distintas temáticas: teletrabajo, 40 horas para el sector público, cuidado infantil. Hay una serie de materias que están ahí siendo trabajadas en mesas de trabajo entre el gobierno, representado por la DIPRES, y representantes de las distintas confederaciones. Pero hubo un tema que fue absolutamente transversal y que yo entiendo, y fue así informado por el compañero José Pérez de Vélez en su calidad de presidente, y además por Carlos Insulza en su rol de coordinador de la mesa, que todas las confederaciones establecieron como una de, no sé si la única prioridad, para no caer digamos, en una situación que no fue así, pero una materia que está dentro de las prioridades es que todas las confederaciones señalaron la preocupación respecto de la continuidad de este bono, vamos a llamarle incentivo al retiro, ¿ya? Este incentivo al retiro expresado en el caso nuestro de ANEF en UTM, porque también quiero señalarles que respecto de las otras confederaciones, nosotros estamos un poquito arriba en los valores, un poquito bastante. Las otras confederaciones, todos sus beneficios de estas características similares son en UF. ¿Ya? Nosotros tenemos un rango de monto que es superior inclusive al propio colegio de profesores, ¿ya? Porque bueno, ¿por qué nos pasó eso? Porque la confederación, la NEP, ha sido precursora en materia de negociación de este tipo. Entonces las otras confederaciones se han ido sumando y bueno, no han podido igualar todavía el tema que tenemos con ANEF, pero ojalá que prontamente lo puedan lograr y que nosotros mantengamos lo que tengamos, digamos, no nivelar hacia abajo, sino que nivelar hacia arriba. Y en ese contexto, el año pasado, lo que sucedió es que todas las confederaciones, incluida la NEF, le plantearon la necesidad al gobierno de la continuidad de este incentivo, que tiene que ver con la gente de AFP, ¿no es cierto?, con este bono que se paga, y se acordaron como una situación de partida, yo diría como un acuerdo inicial marco, que efectivamente se constituyeran las mesas de trabajo para esta materia específicamente, así como otras tantas, y además hubo, de acuerdo a lo que yo he recibido de información y lo que nos han informado en el directorio, porque en la mesa de sector público yo no participo directamente en esa mesa, participa el presidente o vicepresidente, el acuerdo de extender una nueva ley, porque no es que esto, digamos, vamos a prorrogar la actual ley, hay que generar una nueva ley, ¿ya? Pero además el compromiso inicial fue eso, que se proyectara, según lo que se estableciera en la mesa de trabajo, pero que además esto tuviera características de permanente, ¿ya? Ya les decía que, por ejemplo, el pago de los meses, de los 11 meses o lo que corresponda a cada trabajador, esa es una ley de carácter permanente, que no tenemos esa amenaza que, oye, se nos va a acabar a la vuelta de la esquina. Es esta otra ley, la última, la que tiene un término. Y en esa oportunidad, cuando se acordó se firmó un protocolo de acuerdo al final cuando concluye el contexto global del acuerdo de la mesa de sector público. Estaban representados el gobierno a través del ministro de Hacienda, el ministro Marcel, y la ministra de Trabajo, Janet Jara. Y, por supuesto, todas las confederaciones.
Y por tanto, en ese contexto se habría acordado el desarrollo de muchas mesas, está la mesa de incentivo de retiro, estaba el acuerdo de que se establecieran las mesas de trabajo, y además se habló de, efectivamente, de negociar algo que tuviera una continuidad, no continuidad, sino que fuera de características de permanencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha hecho este año? A fines de marzo, principios de abril, se constituye esta mesa de incentivo al retiro. Pero como les explicaba que son 16 confederaciones y tenemos distintos tipos de beneficios, ¿ya? A nosotros nos correspondió, y ahí participé yo, ahí pude entrar a participar yo, en una submesa que está compuesta por la JUNGI, ¿ya? Por el funcionario, la organización de la JUNGI, con la NEF, porque somos con la única que tenemos montos similares. Entonces nos fueron separando. En esa submesa han habido 2 reuniones en las cuales yo he podido participar. Ha estado el presidente, por supuesto, por la jerarquía que él tiene, del cargo, y su vicepresidente, pero yo he estado ahí en mi calidad de corresponsable de la vicepresidencia de Previsión ANEF. Y en ese contexto, lo que hicimos en la primera instancia, hacer una evaluación más o menos genérica de cuáles habían sido las debilidades, los impactos que ha tenido la actual ley, ¿ya? Y en conjunto con el compañero Carlos Insulza, después preparamos una minuta, la cual fue sancionada en el directorio de la ANEF, porque primero las pusimos al interior de la Confederación, donde hicimos todos los detalles que nos íbamos encontrando. Por ejemplo, estoy solamente inventando, no me acuerdo específicamente, pero por ejemplo, si hoy día se reconocen para los funcionarios para completar años de servicio para tener derecho a un beneficio, hasta 10 años honorarios, nosotros dijimos 15, porque nos dimos cuenta en el trayecto que no solo en el INE, sino que en el SAC, sino que en INDAP, sino que en el MOP y otros servicios que tienen muchos funcionarios que, aun cuando hoy día se contrata, tuvieron hasta 20 años en honorario y recién, y tienen gente de 65, 60 y tantos años, y que han tenido los últimos 10 años al contrata. Entonces no tienen ninguna cabida de acuerdo a los requisitos que hoy día tiene la ley. Entonces hicimos una minuta tratando de recoger todos aquellos aspectos débiles y que den mayor cobertura, porque no es posible que sus colegas, aun cuando han trabajado toda una vida, pero tuvieron una calidad contractual distinta, muy extensa en horario, pero que tuvieron, digamos, el mismo tratamiento de dependencia, de asistencia, que había una relación laboral formal, al igual que una persona en la contrata, no tengan derecho a esto, ¿ya? Esa minuta fue entregada al gobierno y ahora estamos a la espera de una nueva reunión que yo espero que se concrete ya los primeros días de agosto, la primera semana de agosto, en que nosotros entregamos las minutas, ¿no es cierto?, a cada confederación, y el gobierno comprometió a entregarnos la información, cuál era el universo para el cual íbamos a legislar, ¿ya? A ver cuánto es la proyección, cuántos miles de funcionarios, por ejemplo, de la administración central, que estoy hablando que representamos en ANEF, tienen la proyección para empezar, digamos, a retirarse de aquí desde el enero del 2025 en adelante, ¿ya? También en el marco del acuerdo que existió, o esta conversación, este acuerdo que hubo en la mesa de sector público el año pasado, se habían definido algunos cronogramas de tiempos. Esas cosas son siempre más complejas porque se pueden acordar, pero después empiezan los bemoles en el camino y no se cumplen. Porque la idea que se había concordado en primer término era que el primer semestre hiciéramos toda la pega, ya hasta julio, ya máximo julio, evaluación, levantamiento, diagnóstico de las debilidades y fortalezas que tenía la actual ley, cómo la mejorábamos, ¿no es cierto?, para que podíamos tener mayor cobertura, y que el segundo semestre, en estas mesas o submesas, se empezara ya a trabajar la elaboración de contenidos de un nuevo anteproyecto, ¿ya? La idea era esa. Yo entiendo que se mantiene, pero el gobierno empieza de repente a estirar un poco el chicle, y uno es la contraparte que somos nosotros, junto con todas ustedes, porque ustedes son parte fundamental como socias y socios de base afiliados,
de ponerle la fuerza que tenga que ponerse, porque inicialmente, como le digo, primer semestre evaluación, levantamiento diagnóstico, segundo semestre ya era entrar a elaborar los contenidos. Por supuesto que la ANEF mantiene como piso lo que ya tiene, o sea, no podríamos partir de menos, ¿no? Y la tercera variable que ellos conversaron en ese espacio macro fue la factibilidad de llegar a acuerdo en este segundo periodo, en este segundo semestre del año 2023, en términos de los contenidos de cada incentivo para los sectores que están ahí representados, el 2024 fuera un año legislativo, y que parece bastante de lógica, porque un proyecto de ley de estas características, a lo menos están 4 o 5 meses debatiéndose en el Parlamento. Entonces, así esta línea de tiempo, ¿no es cierto? 2023, diagnóstico y elaboración de contenidos, poder finiquitar un acuerdo a fines de este año, del contenido del nuevo anteproyecto, y el próximo año, no sé si en marzo o abril, que el Ejecutivo, por cierto, pasando la valla del acuerdo primero, ingresara un nuevo proyecto de incentivo al retiro, de manera tal que terminábamos con uno, ¿no es cierto? Terminábamos el 31 de diciembre del 2024, y ojalá, que sería lo ideal, ensamblarlo inmediatamente con una nueva ley a contar del 1 de enero del 2025. Ese es el contexto, más o menos, en que se ha estado, en que hemos estado. Yo, con mi participación en esta submesa, como le digo, yo no participo en la mesa general, pero sí en la submesa, y además agregar solo lo último para ya darle la palabra a ustedes, que en el contexto de la Asamblea Nacional que realizó la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales entre el 4, 5 y 6 de julio, en las distintas comisiones bueno, yo estuve en una de ellas, en todas las comisiones, y fue como un tema transversal, porque lo percibí, porque la gente me preguntaba, me pedía opinión, qué sé yo, estaba nuevamente el tema del incentivo a retiro. ¿Y en qué sentido? En que nosotros estábamos elaborando una estrategia para tener una negociación sectorial, o sea, ANEF directamente con el gobierno. Eso está en desarrollo. Pero ¿qué fue importante? Instalar la idea que aun cuando el tema de los incentivos a retiro está alojado en la mesa del sector público, era importante relevarlo y ratificarlo también en estas negociaciones. ¿Ya? Entonces, ahí el tema a toda la dirigencia nacional de la ANEF, desde el presidente a todos los 23 integrantes y presidentes regionales y todo el conglomerado, y lo más importante, a los dirigentes nacionales que participaron de las afiliadas ahí, les quedó, digamos, plasmado que efectivamente este es uno de los grandes temas que no podemos soslayar. Así que yo me voy a quedar hasta por ahí en eso, y quedo absolutamente disponible para las consultas y dudas. Por favor, a ver, quien no tenga micrófono puede hacerlo por este. Ahí, Blanca, Blanquita. Aló, hola Ana María, mucho gusto Hola Blanquita, gusto saludarte y gracias por venir a dar la charla. Yo ya la escuché, pero me encanta escucharte de nuevo porque eres tan clara y nos deja tan bien definidos los conceptos y todo. Así que te doy las gracias nuevamente y ojalá que salga todo lo que se está en la propuesta que se hizo en la asamblea de la ANEF. Las personas que no se han ido, que se puedan ir el 2024 y bueno, y que sea la nueva propuesta para la gente que todavía le queda por trabajar y cumplir las edades. Así que gracias Anita, a ti y a la NEF y al directorio, a Carlos Insunza, a todos. Gracias Blanquita. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. No sé si es usted la persona a la que tendría quizás que hacer esta pregunta, pero bueno, si no es así, me cuenta. Esto se llama incentivo al retiro porque la idea es que uno se vaya, ¿verdad? Entonces yo quiero saber
cuánto económicamente, qué porcentaje se pierde. Tal vez si uno se va en un año, o se va en 2 años, o se va en unos meses. Por ejemplo, Ok. eh, claro, sinceramente no me gustaría irme tan luego, pero si es un porcentaje como importante, entonces, bueno, habrá que irse, ¿me entiendes? Eso para mí es súper importante. Lorena, mira, te explico inmediatamente. A ver, el tomar la decisión de irse o no es voluntario porque a nadie lo pueden obligar, o sea, pueden ejercer presión de repente en el servicio, pero el beneficio se adquiere a través de renuncia voluntaria. Ya, no es que alguien por decreto te venga a decir, no, tiene que irse, no, o sea, por renuncia voluntaria. Ahora bien, lo que tú me señalas, evidentemente, que cada colega, cada funcionario y funcionario tiene que sacar su cuenta, ¿ya? Por eso yo decía que esto es un paliativo, ¿ya? Si en el caso de los meses de la ley 19882, hablemos de los 65 años, pensemos que se va a extender la ley más o menos, esta misma ley, si tuviéramos las mismas características que esperamos tenerlas, por supuesto. Eso permitió que las mujeres y hombres nos fuéramos a los 65 sin perder beneficio. O sea, en este caso se privilegió a las mujeres, entre comillas privilegió, y se le dio la posibilidad, porque en la primera ley que tuvimos, tú tenías los 60 y tenías que empezar a pensar, a dilucidar si te ibas o no, ¿ya? Ahora se le dio la posibilidad a los 65, ¿ya? A las mujeres, al igual que los varones. Porque yo podía tener, con 60 años podía tener la misma cantidad que mi colega al lado, que se llama José, de Pérez de Belli, ya, él tenía 65 y yo 60, teníamos la misma cantidad de dinero ahorrado en la AFP, ¿ya? Pero lamentablemente a nosotras, las mujeres, nos calculan la esperanza de vida, que llega a ser irrisoria, que supera ampliamente a los varones, ¿ya? A nosotros nos hacen vivir hasta como los 102 años por una regla que ni siquiera la calculan ustedes, que debiesen ser el organismo que debiesen poder indicarnos conjuntamente con el registro civil con un dato real de esperanza de vida, pero la da un organismo inclusive que de superintendencia, algo financiero. Deben aplicar alguna regla especial y es que las mujeres viven mucho más años. Entonces, teníamos la misma plata, pero cuando nos calculaban al momento de irnos, a José Pérez de Belli le tocaba 100 y a mí, por ser mujer, teniendo los mismos millones ahorrados o lo que tuviera, por ser mujer, a Ana María Gutiérrez no le tocaba 100, le tocaba 60 o 65, ¿ya? Entonces, por eso se aumentó a los 65 para poder acogerse con las mujeres y no que representara una pérdida, pero no en ningún caso fue con el espíritu de que nosotros estuviéramos propiciando que las mujeres se pensionaran a los 65. No, era perfecto en eso. Volviendo a la pregunta que tú me estás señalando, Lorena, lo que se pierde depende de la edad, de la edad que tú tengas. Si, no sé la edad que tú tienes, ¿ya? Las mujeres entre 60 y 65, mientras está vigente la ley, no pierden nada si pasan de un año a otro. Pero cuando llegan a los 65, tanto hombres como mujeres, si yo no me voy a los 65, ¿ya? Y me paso al semestre siguiente de haber cumplido los 65. Cumplí en el primer semestre del 2023 los 65 y no me acogí en los plazos que se señalan en la ley, que si yo cumplo en el primer semestre tengo que informar mi renuncia entre el 1 de enero y el 31 de marzo del primer semestre. Si no me fui, tengo que esperar, para no perder el 100% del bono de las UTM, esperar los 66 para volver a tomar la decisión de ir, ¿ya? Y informar. ¿Y ahí qué pierdo? Pierdo 2 meses de sueldo, porque por cada semestre que yo me paso después de que cumplí los 65, me van restando un mes, ¿ya?
Y si no me fue los 65 respecto del bono de las UTM, estoy obligada o obligado a postularme o a presentar mi renuncia a los 66, que sería la segunda posibilidad. Pierdo 2 meses, por un lado, y pierdo el 50% del total del bono de UTM. ¿Ya? Ahora, pudiese pensar alguien que tenga un buen grado, que no es la generalidad, ¿ya? Porque yo tengo 41 años de servicio en mi pega, tengo grado 10, profesional no sé cuántos años. Claro, claro, no me cuesta mucho pensarlo, porque cuando llegue esa edad, si es que entendemos la ley, ojalá así sea, tengo plena confianza en que vamos a avanzar en eso. Si yo tuviera un grado 6, si yo tuviera un grado 5, por supuesto que sacaría mi calculadora y diría, mejor no me voy. Porque si yo junto 2 años en un grado 5, en un grado 6, voy a juntar más plata que lo que me den en el bono, en resumen. Pero si yo tengo un grado de 10 para abajo, que es el promedio en términos generales, imagínate yo soy profesional, como profesional tengo grado 10, imagínate lo administrativo y técnico. Entonces, creo que a mayor renta, la gente tiene que preocuparse más de sacar su cálculo. Porque efectivamente, si alguien tiene, y le ha tocado y le ha correspondido con toda justicia de tener un buen grado como profesional, evidentemente que esas personas pudiese no convenirles, porque pueden estar 2 años más trabajando y van a recuperar lo que eventualmente se les podría haber pagado por bono más los meses de incentivo a retiro. Pero en estricto rigor, como te digo, 65, tú te pasas al otro semestre, vas perdiendo por cada semestre que pasa de los 65 un mes de sueldo, y en el caso del bono de las UTM, bajas inmediatamente al 50% porque tendrás que hacer papeleo a los 66. Ahora, si te pasas de los 66, el bono queda en cero. Ya no hay más. Solamente le quedaría el residual, el saldo de meses que le correspondieran de acuerdo a los años de servicio. No sé si te quedó más claro. Mira, lo del bono me quedó súper claro, lo del bono de la UF, perdón, UTM, pero lo de los sueldos, o sea, realmente no se pierde nada, siempre y cuando tú no cumplas los 65. Es decir, por ejemplo, nada, en serio, no se pierde nada. Ya. No. Eso se corrigió con la actual ley, porque nosotros habíamos tenido una original en el primer gobierno de Chile, en que las mujeres en ese tiempo teníamos que irnos, no irnos, digamos, pero teníamos que, para poder optar al 100% de los beneficios, eran los 60 años, ¿ya? Claro. Pero claro. ahora nos igualaron. Entonces, eso cuenta de los 65 para arriba. Antes, si tienes 62, 61, 60, 64, las mujeres no pierden nada, pasan de un año para otro. Ya. Pueden esperar perfectamente los 60. Oye, perdona, lo último, porque me da un poco el susto, por ejemplo, ya me quedo trabajando un poco más, y claro, como tú decías que se está volviendo a trabajar, ¿cierto? Y para volver a tener esta ley, pero no pasaría eso que nos quedásemos sin pan ni pedazo, por ejemplo. Disculpa, Lorena, ¿te puedo preguntar la edad? 59. 59, una Lola, una niña. Así es. Una niña. Mira, Lorena, yo les pido, no solo a ti, a todas y a todos, y sobre todo a sus dirigentes, que estemos muy atentos, porque seguramente ya a fines de agosto, a fines de septiembre, tendríamos que hacer un consejo ampliado de presidente y delegado y dar cuenta de cómo vamos. Ya. Por tanto, en el caso tuyo, o sea, te queda 1 año y medio tranquila. Pero además Claro. con la garantía de que tú al próximo año, o sea, o a fines de año, vas a tener clarita la película, no, están en tal cosa. Esto va bien encaminado, tenemos opción, así que me quedo tranquila. Ahora, evidentemente, quienes se ponen más nerviosos son aquellos que están en el umbral, porque tienen 64, 65, y dicen, chuta, ¿qué va a pasar si me la juego o no me la juego? Porque si no, y si esto no resulta, después no va a pasar nada. Pero yo les pediría tranquilidad en el sentido de que esperemos de aquí a lo que ocurra octubre, noviembre. Ya. Ahí vamos a tener como la foto clara.
Ajá. Y evidentemente que si la foto se va oscureciendo en el camino, tendremos que ponerle toda la fuerza sindical con ustedes, acompañada con todas y con todos ustedes, porque efectivamente este es un beneficio que nosotros no vamos a renunciar a eso y tendremos que generar todas las acciones para poder llegar a buen puerto. Muchísimas gracias. Me quedó súper claro. Súper, súper claro. Muchas gracias. Además que me diste una buena noticia. Sí, sí. Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Señora Ana María, gusto de saludarla. Hola, Vilsa. Yo cumplo 60 años el 30 de marzo del 2024 y Ya. sí me quiero ir el 31 de diciembre. Tengo planes, no seguir trabajando, digamos, como lo estoy haciendo en este minuto, cumplir mis 60 años e irme como... Y en el fondo, en realidad tengo otros planes, quiero hacer otras cosas, Ok. no pasarme la vida trabajando. ¿Cuándo tendría que estar presentando ya mi renuncia? Mira, en el caso de las personas, que no es tu caso, voy a partir al revés. En el caso de las personas que cumplen 65, ya sea en el primer semestre o segundo semestre, normalmente lo que se hace es que se acoge, digamos, se acogen, digamos, en el semestre que están cumpliendo los 65. Entonces, si yo cumplo el primer semestre, como es tu caso, yo tendría que estar entre el 1 de enero y el 31 de marzo, ya pudiendo, presentando mi carta de renuncia, que me voy a contar, no sé, del 30 de junio. Uno define ahí, porque o sea, en el caso que tuvieras 65, al 30 de junio, ya, porque si te pasas para otro semestre ahí pierdes, pero como estás en el límite. Pero entiendo, y lo podemos ver, no sé si lo puedo ver el tiro aquí en la presentación, que en el caso de las mujeres que están entre 60 y 64, no tiene ese efecto. Tú podrías, lo podemos revisar, mejor lo revisamos después, mira. En el caso tuyo, que tú vas a cumplir 60 años, tú defines, en el fondo, la fecha en que tú te quieres acoger a retiro. ¿Ya? Se hablan de dos fechas, ¿ya? Se hablan de dos fechas, pero como lo tengo en la presentación así como al dedillo, lo puedo ver inmediatamente después y con Marcela, si te pagan de correo a través de ella, para que veamos el caso específico tuyo, ¿ya? Yo lo único que sé que están obligados, porque cuando cumplen 65 tienen que irse en el semestre que cumplieron los 65. En el caso de las mujeres tenemos, ¿la tienes ahí, Ana? Mira, dale no. Debieras tener flexibilidad para definir, no importa que yo cumpla, no sé, cumplí en marzo, como en el caso tuyo, pero me quiero ir el 31 de diciembre. Sí, ¿Ya? esa era la pregunta. Porque, exacto, porque ahí tú no pierdes nada, ¿ya? Si el único, eso era lo que quería saber. no vas a perder ningún Beneficio. Y Perfecto. la única persona que pierde beneficio es aquella que está en los 65 cumplidos, sea hombre o mujer, en el primero y segundo semestre, porque está condicionado, ¿ya? Si se Sí, pasa un sí. semestre, estamos sonados, porque ya perdió un mes, tiene que postular al otro bono. Pero como no es tu caso, tú vas a cumplir 60 años, en marzo tú no pierdes nada. Y tú vas a indicar la fecha en que te quieres ir, vas a renunciar voluntariamente en la fecha que tú indiques. ¿Ya? Ya, perfecto. Así que en el caso tuyo no vas a perder ninguna cosa porque vas a cumplir recién los 60. Ya, ok, muchísimas gracias. Cualquier detalle más finito, mira, la presentación es como bien detalladita. Yo le pido que le echen una mirada y si hay alguna cosa más específica, no tengo ningún problema de revisar la ley y poder contestarles formalmente por correo electrónico. Yo contesto todos los correos, me demoro 2 o 3 días porque reviso en la noche, me agarro a mí la ley, el reglamento y contesto ajustado a las normas. Pero en el caso tuyo, Vilsa, para que te quedes tranquila, tú no perderías nada. No, absolutamente nada. Muchísimas gracias, señora María. Muchas, muchas gracias. Alejandro Pérez tiene la palabra. Buenas tardes, Ana. Gracias por la información que nos das.
Gracias a la ANEP, a la ANFINE por esta ocasión de informarnos también. Bien cortito. Hablaste tú de los años de servicio de 20 más y de 18 y menos de 20. ¿Qué pasa con las personas que tienen menos de 18? ¿Se acogen a algún beneficio o no? Esa es la pregunta. Lamentablemente, a ver, si tienen menos de 18, tendrían derecho a percibir los meses de sueldo que le correspondiera, ya a los meses de remuneración que le correspondiera de acuerdo a los años que tuviera. Supongamos un colega que tenga 10 años de servicio y que cumple la edad de los 65, si es varón, se va a ir con 5 meses de sueldo, de remuneración. Pero no alcanza a cumplir el requisito mínimo que es entre 18 y menos de 20 o 20 años para el bono de las UTM, porque son dos beneficios que se complementan. Uno son los meses, que es una suerte como de indemnización. La verdad que eso es como cuando uno trabaja con el Código del Trabajo, la ley privada, y le pagan la indemnización, ¿ya? Entonces, ese beneficio va a correr siempre, ¿ya? Y de acuerdo a los años que tenga. Pero en el caso del bono de las UTM, en la actual ley, no estoy hablando de una futura porque por algo hicimos una minuta que tratamos de corregir hartos aspectos, sobre todo la condición de los honorarios, porque eso deja al margen a mucha gente, pero no tendrías acceso a la actual ley a ningún beneficio de las unidades tributarias mensuales con menos de 18. Sí, a que te pagaran los meses proporcionalmente a los años que tú has servido como funcionario público. Perfecto. Esperamos entonces la presentación para leerla con más detención y hacer las preguntas después más No hay problema, particulares. yo estoy disponible a que Marcela, quien corresponda acá, me haga llegar a mi correo y vamos viendo una a una. Ok, agradecido, muchas gracias. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, Carmen, la escuchamos perfecto. Mira, lo mío es parecido a Bilsa. Yo en septiembre cumpliría los 60 años del 2024. No, mi duda era si uno tiene que postular para poder irse al 31 de diciembre. No hay requisitos porque he escuchado otras instituciones que tienen que postular y pasa años para poder irse. Carmen, lo que nosotros, a diferencia de otras confederaciones, como los municipales, por ejemplo, nosotros somos centralizados. Cuando surgieron estas leyes, esta iniciativa de leyes, son leyes de la República que tienen financiamiento porque nosotros somos administración central del Estado. El problema que tienen otras confederaciones, particularmente los municipales, es que tienen que postular. Yo conozco casos de gente que postuló el 2019 y todavía esperan que le den un cupo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque ahí el empleador municipio, comillas, estos recursos que son de inversión para estos efectos, de repente los derivan en otras cosas, ¿ya? En cambio, en el ámbito centralizado, como somos nosotros, eso no va a ocurrir. Eso no ocurre, ¿ya? Entonces, tú me decías que cumples en el segundo semestre, ¿no es cierto? ¿Los 60? En septiembre de 2024. Ya, si tú te quisieras ir, independientemente que haya otra ley o una ley, pero supongamos que hoy día me dijera, no, yo me quiero ir el próximo año porque cumplo los 60 en septiembre. Tú tienes que informar, no postular. Tú informas al área de personas, ¿ya? Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ya, porque tú cumples en el segundo semestre, ya, segundo semestre cumpleaños, entonces tienes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, informas a través de un formulario, carta de renuncia, tu renuncia voluntaria al 31 de diciembre del 2024. ¿Ya? Y, por ejemplo, se me había olvidado contarles una cosita que es una cuestión de orden práctico, que también sale en la presentación. Por ejemplo, en tu caso, si tú estás decidida y te vas a ir, y tú dijeras, ok, yo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre voy a informar al área de personas que me voy, vas a tener derecho a todos los beneficios, ¿no es cierto? Y si te vas al 31 de diciembre,
en el mes de enero del 2025 el servicio tendría que estarte cancelando tanto el bono de la UTM como los meses que te corresponden por años de servicio. ¿Ya? Si alguien se va en otra fecha distinta, siempre le van a pagar el bono de las UTM al mes subsiguiente a que renunció, a que cesó en el cargo. En cambio, el pago de los meses, ¿ya? De los meses de la 19882, ese pago tiene 2 fechas anuales. Eso también lo estamos corrigiendo en la minuta. Estamos diciendo que tiene que ser todo junto. Los meses que te pagan de sueldo tienen 2 fechas de pagos en el año. Tienen enero y julio. ¿Ya? Entonces, si alguien se va en diciembre, chuta, después, porque en enero va a recibir el bono de las UTM, pero también va a recibir los meses. ¿Ya? Pero si se fuera, por ejemplo, en enero del 2024, en el febrero le van a pagar el bono de la UTM, pero para que le paguen los meses de la otra ley, tiene que esperar julio. ¿Ya? Ese es más o menos el diseño. Pero, como te digo, Carmen, no tiene que postular, tiene que informar a raya personal que tu renuncia voluntaria a tal fecha. Y también señalarle que puede, por ejemplo, en el caso tuyo, que vas a cumplir recién 60, que tú ves que te arrepentiste y que estamos en pie de tener una nueva ley, yo soy súper positiva, una nueva ley, tú también te puedes desistir. La ley establece que yo puedo informar, yo puedo decir, señores INE o señores IPS, en mi caso, sabe que yo renuncio a contarles al fecha. Pero la ley establece el derecho del funcionario o funcionaria a desistirse. Así como tú lo dijiste, me voy en tal fecha, puedes hacer otro escrito en un momento determinado y decir, no, sabes que la pensé mejor, no me voy. Y te acoges a un artículo de la ley y dice, señora, tanto, yo me desisto de mi información respecto a que yo me voy a retirar en tal fecha. Y sigues trabajando, ¿ya? Pero eso es una situación que define cada persona, por supuesto, de acuerdo a la realidad que está viviendo en el momento. Eso, Carmencita. Mil gracias, súper clarito y muy agradecida. Gracias. Carolina. Caris, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Me escucha? hola, se escucha súper bien. Señora Ana María, yo quiero hacer un pequeño resumen porque las personas que hablaron anteriormente, más o menos es el mismo caso del caso mío, con la diferencia de que mi colega Carmen cumple en septiembre, yo cumplo el 2024 los 30 años de servicio a contrata, porque tuve años honorarios. Pero yo cumplo los 60 en junio, el mes 06. ¿Ya? Yo por lo que tengo, por lo que escuché, yo tendría que enviar este aviso de mi retiro entre el 1 de marzo, perdón, al 30 de junio. No, como tú cumples, como tú cumples en el primer semestre, me estás diciendo, tendrías que informar al servicio que entre el 1 de enero y el 31 de marzo, ¿en qué fecha te vas? ¿Ya? Ya. Se informa siempre en el semestre que uno cumple el año, ¿ya? Pero eso no te obliga a irte inmediatamente, a diferencia de los que tienen 65 cumplidos. Esa es la diferencia. ¿Ya? En el caso de las mujeres podemos tener 60, 61, 62, 63, 64, y podemos jugar un poquito, no con la fecha que informamos, sino en el momento que nos vamos, porque nos vamos a perder. Si Ya, señora. No sé si le quedó claro, mija. Sí, pero con lo mismo, por ejemplo, que yo podría quedarme hasta diciembre del exactamente. 2024. Así es, sin ningún problema. Ya. Exacto, porque tú vas a cumplir 60, ¿no es cierto? En junio, sí, del Sí, 2024. No, si la ley va a estar vigente, y la ley vigente efectivamente da hasta el 31 de diciembre del 2024, así que no habría problema. Ya.
Y quiero hacerle una consultita a Marcela, que está ahí parece, ¿cierto? Nosotros, hola, buenas tardes. Señora Marcela, por ejemplo, en regiones, cuando nos llegue el momento del retiro, nosotros, por ejemplo, recurriríamos a ustedes para asesorarnos o tenemos algún apoyo de la administración regional. No se escucha, Marcela. Ahora sí. Quedó, no. No se escucha. ¿Aló? ¿Escucháis? Ahí sí. Ahí sí, ya. Desde el INE Central, ¿cierto? Hay un equipo de la subdirección administrativa que apoya a todas las personas que están en esta edad de retiro, que lo están pensando. De hecho, esta charla, ¿cierto? Nos la solicitó a petición de ustedes también, que estaban interesados en conocer los avances de la ley y en lo que está. Está en esta reunión Paloma Moraga y Eliana Jara, que son las personas que dan este apoyo, ¿cierto? Las guían en los documentos que tienen que presentar, las fechas en las que tienen que presentar. No sé, Paloma, si quieres tomar la palabra. Gracias, Marcela. Hola, solamente saludarles y efectivamente del Subdepartamento de Gestión de Personas está Eliana Jara y quien les habla para asesorarles y para atenderles. Nosotros tenemos como anualmente requisitos contactarnos con las personas que están en la edad plazo a cumplir, que son los 65 y 66, y a ellos constantemente les estamos consultando, pero también hacemos una consulta general y hacemos 2 a 3 charlas en el año y vamos citando más o menos entre los 60 y los 66. Por lo general también vamos incorporando a la gente de 59. Eso. Gracias, Paloma. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, muchas gracias, señora Marcela, y gracias a la señora Paloma también. Listo. A Chao. usted. Gracias. Cecilia Vargas tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, Cecilia. Mira, mi consulta es la siguiente. Bueno, ya soy parte de la que parece que va a tener que esperar para la siguiente negociación y con todo el ánimo del mundo de que va a ser una negociación tan buena como la que hay actualmente. ¿Ya? Como segundo, también agradezco esta charla porque me ha informado bastante, creo que nos hacía falta a varios. Habían muchas cosas en laguna, por ejemplo, yo no tenía idea hasta ahora que uno, sin perder los beneficios, y esperamos no perderlos, uno se podía jubilar hasta los 65 años con total normalidad sin perder nada. Entonces, eso se agradece enormemente, chiquilla. Este trabajo es muy bien mirado y muy bien agradecido. Y voy de grano a la única duda que tengo, porque ya veo que tengo que seguir esperando para saber qué va a pasar, ¿ya? Yo recién voy a cumplir 58 años, pero como otra colega tampoco me gustaría esperar hasta los 65 para tener que jubilarme. Creo que uno también se merece, mientras esté sana, disfrutar algo de la vida. En fin. Mi consulta, mi niña, es con respecto yo, el 2025, si Dios quiere, yo cumpliría recién 10 años a contrata, ¿ya? Pero yo ingresé con lagunas, pequeñas lagunas, sí, pero tengo lagunas, el 91. En el año 1991 entré por primera vez a finales. Entonces, me quedó esa duda con respecto a la sumatoria de años y querría saber cómo iría ahí en ese aspecto yo. Cecilia, mira, la actual ley, que puede ser distinta, nosotros, más que en los montos, para no especular y estar diciendo cosas que no se acercan a la realidad, lo que estamos tratando de empujar y de armar es que los requisitos, más bien,
sean menos restrictivos y sean más dúctiles, más amplios. Entonces, si tú, por ejemplo, me dices que vas a tener recién 10 años cuando tú vas a cumplir los 60, si tienes 58 horas, sería importante saber cuántos son los años honorarios que tú tienes para atrás. Si tienes año honorario, si entraste o saliste en un periodo determinado, porque no me quedó claro, digamos, lo que me quedó claro es que tienes 10 años hasta ahora, o vas a tener 10 años, pero tienes que hacer la sumatoria de todo el periodo, o los periodos, aunque hayan sido parcelados, en este servicio, en el INE, ¿ya? O en otro servicio público. Porque antes, en estricto rigor, nos pedían todos los años de servicio en la Administración Central del Estado, ¿ya? Ministerio y Servicios. Pero el año pasado o antepasado, la Contraloría dictaminó, a propósito de una apelación de una funcionaria de la Administración Central, que por ejemplo tenía 15 en la Administración Central y había trabajado en un municipio de 5. Y la Contraloría dictaminó que para estos efectos se juntaba todo. Pero en el caso particular tuyo no me queda claro si tuviste año honorario para atrás, si entraste o saliste del servicio a contrata, porque la sumatoria en la actual ley son mínimo 18 años tendrías que tener. Y la edad que son los 65, digamos, ¿ya? Porque si no cumplieras eso, de acuerdo a la ley actual, nosotros vamos a tratar de flexibilizar un poco los requisitos para dar mayor cobertura, ¿ya? No creo que vaya por el lado de los montos, mejorar tanto más, pero sí mayor cobertura. Pero podría ser de que tú me cuentes, ya más en particular, me mandes un correo, le mandes un correo a Marcela, como una especie de fichita técnica. Mira, ingresé tal fecha, después me fui a trabajar otra vez, después tuve la posibilidad de volver, y sumamos. Entonces yo te diría, mira, si de aquí a tal fecha, tú cumplirías el requisito de tiempo, porque esto no son años de imposiciones, son años de servicio, ¿ya? Como para poder acceder a este eventual posible beneficio que queremos extenderlo con las correcciones pertinentes, digamos, de acuerdo a un nuevo proyecto de ley. Eso, Cecilia. Perfecto, gracias. Héctor Torres tiene la palabra. Don Héctor. Aló. Ahí se escucha, don Héctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, hice la consulta ahí en el chat, me quedó más o menos claro con la respuesta anterior, que era por los años de servicio. Sí, usted estaba preguntando si se sumaban los años de servicio en otro ámbito, digamos, que no fuera centralizado, ¿ya? En cualquier institución pública. Sí, se suman de acuerdo al dictamen, porque el origen de la ley no lo establecía así, pero un dictamen de la Contraloría nos ayudó que sí, ¿ya? Entonces, lo que sí hay que tener claro, que se requieren 5 años de continuidad en el último servicio donde tú estás, ¿ya? Y de ahí para atrás puedes contar, no sé, pues tuve 5 años en el INE, tuve 5 en el IPS, no sé, otros 3, no sé en qué parte, y sumas. Pero los últimos 5 años tienen que ser continuos. Ya, o sea, si estoy en otra institución, la última institución en la que esté a punto de jubilarme, tengo que tener 5 años continuos. De donde yo ingreso, de donde yo salgo, son 5 años. Ya. Pero, si no alcanzo a cumplir los 5 años en la última institución. Hablaba usted de 65, 66 años, que a los 66 años se extinguen los beneficios. Para efectos del bono, no para los meses que te cancelan de sueldo, no para los años de servicio, para los meses que te pagan. Pero sí, tú tienes 65, si no te fuiste ahí, en respecto del bono de las UTM, si pasa a los 66 es el 50%, si pasa a los 67 ese bono se extingue, en la actual ley. Estamos en pleno desarrollo de armar otra cosa, qué sé yo, que de mayor cobertura, pero yo creo que va a ser más
por los años de servicio que por los montos, porque ¿para qué vamos a especular que vamos a decir, oye, no vamos a doblar los beneficios? No es racional. Pero sí estamos tratando de abrir la mayor cobertura para efectivamente cubrir a más mujeres y hombres del sector público que han trabajado por larga data y que puedan obtener el beneficio. Marcela, otra consulta. Bueno, esta nueva ley, este nuevo proyecto se va a negociar en este año. Está en pleno desarrollo de eso. Estamos en una primera etapa, y yo la contaba al comienzo, que fue el levantamiento de diagnóstico, bueno, la instalación de la mesa, diagnóstico, y ahora el segundo semestre, que ya no fue segundo, sino que será a contar de agosto, debiéramos entrar, ¿no es cierto?, a la elaboración de contenidos de un anteproyecto, para que a fines de año podamos tener la película clara, si llegamos o no llegamos a acuerdo con el gobierno y la contraparte. Ojalá sí sea que podamos llegar a un acuerdo, porque si llegamos a acuerdo, ya el próximo año, este anteproyecto, que es el Ejecutivo que tiene que ingresarlo al Congreso Nacional, ya se empezará a tramitar el próximo año. Marcela, una última consulta con respecto a lo que es la parte profesional, o sea, cuando te reconocen el título, no me acuerdo bien cómo se llama. Sí, a ver, antes de esta jubilación, por ejemplo, 2 años antes, 1 año antes, te reconocen tu título profesional y te pagan la asignación familiar, o sea, profesional. ¿Eso tiene algún requisito? ¿Tiene que estar antes? ¿Tiene que estar antes reconocido? ¿Tiene que tener un tiempo de años de reconocimiento para que tú te postules, o sea, para que puedas postular al pago de la UETM profesional? ¿No? A ver, lo que yo explicaba adelante que era que los profesionales, directivos y fiscalizadores recibían 622 UTM o el máximo. Sin embargo, sería un colega, hombre o mujer, que aun cuando estuviera en otro escalafón, pero percibía la asignación profesional, iba a recibir igual el monto máximo. Pero esto tiene un rango de tiempo, ¿ya? Eso. Tiene que ser a lo mínimo los 2 últimos años. Está reconocido el título. Porque si no, cuando haces el promedio de las 36 últimas rentas, porque toman 3 años, la ley te obliga a retrocederte al otro año. ¿Por qué se hace esto? Porque a uno le puede parecer injusto todo lo que se quiera, pero yo le puedo contar una anécdota que pasó en mi servicio en años A, se hizo, no tantos años A, se hizo un cambios de escalafón y situaciones de este tipo como muy cercanas a la edad para pensionarse. La gente se acogió a retiro. Bueno, y esto nos llevó a tener un juicio de cuentas con la Contraloría, porque la Contraloría asumió que la autoridad de esa época lo había hecho no, digamos, regulado, sino que más bien con la intención, que para uno puede ser súper saludable, que traten de ayudarlo a uno, pero la Contraloría está atenta al juzgado. Entonces la ley establece que tanto los cambios de escalafón como también los cambios de calidad jurídica sean producidos los 2 últimos años anteriores que tú te refieres. Antes de postular, 2 años antes de postular tiene que estar reconocido antes de postular a este beneficio. Así es, Tony. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Las personas que al 1 de enero del 2023 tenían 70 años o más y no se acogieron a este artículo transitorio que les permitía recuperar todo, 100%. A ver, habría que clarificar primero si lo hicieron por voluntad propia o por carencia de información, porque no estoy diciendo que sea el caso del servicio acá, por si acaso si está alguien de persona no vaya a creer que entonces no hay ninguna acusación, pero sí puedo decir que en el servicio X, que me tocó ver la semana pasada, efectivamente, menos mal que todos se pusieron de acuerdo porque la institución reconoció el error, la organización apoyó al funcionario,
era un colega de 73 años de un servicio que no se enteró, no tomó conocimiento de que podía hacer esto, personal tampoco se lo advirtió, y cuando lo vino a notificar ya había pasado el 31 de julio, que era la fecha tope, ¿ya? Entonces, en ese caso, la Contraloría está dictaminando de que se pague, ¿ya? ¿Ya? Pero si la persona no se quiso ir, porque no se quiso ir nomás, eso yo creo que va a estar sujeto el que, por ejemplo, se pudiera volver a reeditar este artículo transitorio nuevamente, va a decir, oiga, para el 23, para el 24, lo que tenga que hacer, va a depender de cómo avanzamos con esta otra cosa, digamos, del nuevo proyecto. Porque el nuevo proyecto, así como, esto se me había olvidado, el nuevo proyecto de ley, yo estaba ya como 3 proyectos atrás, así que ya pensé como la historia completa, hasta estábamos tratando de mejorar, sí. Siempre se ha considerado, cuando parte una ley, y nosotros le denominábamos los rezagados. Entonces había colegas que no se habían ido porque no se habían querido ir, se sentían bien, de salud, o sencillamente no querían seguir trabajando. Entonces cuando partió esta última ley y la anterior, nosotros decíamos, bueno, esta ley regirá a contar de tal fecha y para todos los que cumplan edades, qué sé yo, las que establece la ley, de aquí hasta el 31 de diciembre del 2024. Pero también considerará que todos aquellos funcionarios que a la fecha de promulgación de la ley no se hubiesen ido con la anterior ley tengan la opción de poder tomar, y le daban los 2 primeros años en esta ley que fueron con cupo, no sé si se recuerdan que fueron con cupo, era justamente para las personas que nosotros les denominamos rezagados, ya que no se habían ido. Ahora, efectivamente, Marcela, no tengo la certeza que se vuelva a reeditar, porque yo creo que va en paralelo. Pero podría sí, ¿sabes quién puede darte una señal más clara de eso? Es Carlos. Carlos, porque Carlos ha estado como en el dedillo, como él está ahí en el centro de la operatividad y del tema. ¿Qué es lo que visualizáis respecto a eso? Yo creo que no está todavía claro eso, porque va a depender de cómo avanzamos con el otro anteproyecto de ley, si avanza o no avanza, y seguramente yo creo que va a pero igual eso confirma lo que me dice con Carlos. Porque Carlos ahí puede darte una respuesta mucho más certera. Sí, Guaraní, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. En realidad, como llevaba un ratito con la mano levantada, se me han ido aclarando varias de las consultas que tenía, pero la primera era consultar sobre el cambio de escalafón, sobre el monto de la bonificación. Acaban de decir que es cierto que son 2 años. Esto es al momento en que uno manifiesta la intención de renunciar o de cuando se va. O cuando No, te cuentan desde la fecha que tú indicas de renuncia, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Lo otro que quería consultar también es, bueno, yo parece que en el otro año vamos a ver hartos que vamos a estar de cumpleaños, yo también cumplo en septiembre, el 26 de septiembre, entonces según lo que yo entendí, yo hasta el 30 de septiembre más o menos tendría que hacer este trámite para irme. Exacto, ya. Ahora, la verdad es que a mí me gustaría quedarme trabajando porque me siento bien, me gusta trabajar y todo, pero tengo temor en relación a que no esté listo lo de la continuidad, digamos, de la nueva ley y todo, y que después, o sea, en el fondo no sé si estoy equivocada, pero es correr un riesgo, y por eso que yo estoy pensando en irme, porque yo, si bien yo sé que han estado en conversaciones, que se ha ido avanzando y todo, yo no sé si esto irá a estar listo para el otro año, cuando yo tenga que manifestar esta intención de irme. Eso. Y lo último que también, también tenían consulta, pero que ya lo aclararon, era en relación a a la cantidad de años digamos, a honorario. Si esto, porque yo tengo varios años honorarios, pero en los cuales no habían cotizaciones. Yo tenía duda si se refería a años cotizados o años solamente como honorario. También eso se me aclaró. Pero básicamente era, bueno, ahora, porque ya como le digo, ya tengo más o menos claras estas cosas. Como le manifiesto, me da susto quedarme y que después la embarré.
Incertidumbre, Eso, gracias. pero mira, lo que nosotros, nosotros tenemos un compromiso desde la Confederación, y por supuesto, yo te digo, yo particularmente estoy súper contenta que me hayan invitado, porque yo voy a todas partes que me invitan, porque además yo he trabajado toda mi vida en una entidad previsional, ese es un tema que a mí me convoca siempre. Entonces, yo he estado en distintos cargos en la ANEF, pero siempre respecto a estos temas donde me invitan, yo voy a colaborar. No como una experta, pero sí con cierto grado de experiencia. Pero mira, Dorali, yo creo que nosotros vamos a tener claridad ya a fines de este año. A ti te queda todavía todo el otro año, ¿te das cuenta? Y si no fuera con certeza, claridad hasta fin de año, ya en marzo del próximo va a decir tú, esto va de esta forma, no va de esta forma. Y no te quepa duda que yo voy a estar hinchando al interior de la ANEF para que comuniquemos oportunamente, para que informemos oportunamente, si habrá que movilizarse para empujar esto, habrá que movilizarse. A nosotros siempre lo hemos señalado, nunca nadie nos ha regalado nada, han sido estos beneficios que hemos tenido en la ANEF han sido luchas de ustedes. O sea, que nosotros aparezcamos, claro, porque somos dirigentes, pero en definitiva, si no tuviéramos el apoyo de cada uno de ustedes, esto no saldría adelante. Entonces, yo te diría que te quedes tranquila, no te pongas tan ansiosa, tenemos tiempo todavía para visualizar bien, y efectivamente, si no hay ninguna situación clara como certera, evidentemente que está en todo tu derecho de poder retirarte el próximo año, pero yo creo que a esa altura el partido vamos a tener claridad absoluta de cómo está. Así que, por lo menos mi compromiso en representación del director de la ANEF, de que hagamos todo el esfuerzo por mantener periódicamente a nuestros colegas informados. De hecho, yo cada vez que voy les digo, ¿saben qué? Si gustan en 2 meses más, juntémonos de vuelta para poder contarles cómo vamos. Vamos actualizando el libro, ya los leímos capítulo primero, hacemos el segundo. Entonces ustedes van a saber de primera fuente cómo vamos, cómo va esto, si camina, si no camina, y entonces ustedes me podrán decir, bueno, ¿y qué ha hecho la NEF? Si estamos en el mismo punto que estuvimos en 2 meses. Entonces, por lo menos ese es el compromiso de mi parte, y sé que del director en general, con todos los integrantes que ahí están. Bueno, yo soy más hincha de esto porque soy del lado de previsión, pues por eso le pongo más todavía para ahora el tiempo. Ya, muchas gracias, Ana María. Tengo otra pregunta igual, pero no sé si tiene, en caso de, al momento de jubilar, porque bueno, obviamente mi jubilación va a ser malísima, pero yo en otra reunión alcancé a escuchar algo acerca de que si yo, por ejemplo, me casara antes de jubilar, se me reduce un poco la pensión. Eso es efectivo, ¿no? Depende. Depende, porque si lo haces por retiro programado, yo sé, de ese tema sé su cosa genérica, no son muy específicas. Pero si lo haces por retiro programado, efectivamente sí, te deducen un poco porque te calculan de que si tú puedas fallecer antes de tu cónyuge, y calculan esta herencia que debiese quedarle a tu eventual cónyuge, ¿ya? En el caso de la renta vitalicia, no, porque ahí la renta vitalicia la pactas tú con el infante. Si quieres, dejas herederos, si quieres, no dejas. Solamente la renta vitalicia lo único que protege es si uno tuviera un hijo menor de edad, que eso por ley, no le pueden no negar una pensión de sobrevivencia. Pero efectivamente sí causa impacto porque te hacen un porcentaje, un cálculo, y te deducen el monto para resguardar la proyección de que uno eventualmente pudiera fallecer antes de el cónyuge y que le quede la pensión a esta otra persona. ¿Ya? Pero yo voy a pasar una visita económica. Mira, yo estoy metida tratando de afinar bien, porque hay otro tema importante que no lo vamos a hablar ahora, pero se los dejo lanzado como idea. Tiene que ver con la pensión garantizada universal, PGU. Y yo creo que ese es un tema importante a que ustedes conozcan, ¿ya? Por supuesto no venía preparada para eso hoy día, venía a hablar los otros temas, pero podemos hacer una jornada, yo me y medio más con tranquilidad, porque estoy metiéndome de cabeza, porque también es importante que cuando ustedes tomen la decisión de pensionarse, aparte de que si van a tener incentivos, el monto de la pensión que ustedes tienen, cuál es el registro social que ustedes tienen actualmente,
y ver efectivamente si tienen derecho a la PGU. Sobre todo la gente que tiene 65 cumplido, porque la PGU, la ley actual, se solicita al Instituto de Previsión Social a los 65. Bueno, si avanzamos en la reforma, estamos tratando de ver cómo le metemos ahí mano a que sea las 60 para las mujeres y 65 para los hombres, pero también es importante que ustedes manejen esa información, sepan en términos generales que todos tenemos que tener el registro social de hogares, que hay un montón de variables que influyen, que la pensión garantizada universal no es tan así como tan 100% universal, hay algunos bemoles, pero es bueno que nos podamos educar en ese sentido para que cuando llegue la hora de retirarnos, ojalá tener la mayor cantidad de elementos en la mano y tomar la mejor decisión. Muchas gracias. ¿No se escucha, Marcela? También cierto, recordarles esa forma y No se escucha, Marcela. No se escucha. Nada, nada. Perdón, Ana María, ¿cuál es su correo? Ahí se lo vamos a mandar nosotros. Se lo va a mandar la Marcela. Tiene cámara, eso es cierto. ¿Aló? Ahí se escucha. No sé si se escucha ahí. A punto desde acá. ¿Aló? ¿Y cómo me escucha? No sé por qué se escuchan. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Sí, Marcela, se escucha. Perfecto, gracias. Bueno, darles a todos las gracias por haber participado. Vamos a tener otra sesión, como lo decía Ana María, yo creo que por ahí por octubre, para actualizar en lo que están estas negociaciones, ¿cierto? Y también para que también nos instruya y nos eduque en el tema de la PGU. Recordarles que está también Paloma y Eliana Jara, que son de gestión persona, que ellas siempre los van a apoyar y darle las indicaciones necesarias. Posterior a esta reunión les vamos a enviar la presentación y el correo de Ana María para esos casos especiales que tengan dudas, que necesiten mayor información y que no se preocupen, les vamos a enviar toda la información. Así que muchísimas gracias a todos. No, solo reiterar el agradecimiento a Marcel y los demás dirigentes de la asociación de Enfines, y bueno, ya que cada uno la atención, ojalá que no haya sido muy extenso ni muy directo esta difícil conversación, que yo con toda la disposición y disponible cuando ustedes estén convenientes nos vamos a encontrar. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias, Ana María. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por esto. En realidad se agradece. Sí,